Bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. Estoy bien emocionado del tema de esta tarde. Y el tema es el don de lenguas y el movimiento carismático. Este es un tema muy especial para mí, ya que cuando primero fui salvo, no solo fui expuesto a la doctrina bautista, a la iglesia que yo fui, pero también muy rápido fui expuesto también a lo que era el movimiento carismático. En las mañanas estaba yendo a una iglesia bautista, en la iglesia bautista de Lancaster, y en la noche uno de mis amigos que tenía me invitó a una iglesia apostólica liberal. Ellos no eran conservadores como típicamente los apostólicos son, pero sí era una iglesia apostólica en el aspecto de que creían en la unicidad de Jesús, negaban la Trinidad, se hablaba en lenguas, y así que obviamente yo tuve una confusión muy grande en cuanto a este tema, ya que en la mañana miraba la seriedad, ¿verdad?, de la iglesia bautista, y en la noche, cuando iba a esta iglesia, pues fui expuesto a un montón de cosas que esta iglesia practicaba. Así que por eso el tema de hoy es algo que me fascina, hablar con personas sobre el tema, y creo que es muy necesario el día de hoy. Está creciendo mucho más el movimiento carismático y hay más confusiones acerca de lo que es el don de lenguas y todo lo que se practica en el movimiento carismático. Quiero decir esto, mucho de lo que voy a estar compartiendo, no estoy tratando de descartar el carácter de alguien, no es un ataque carnal a los carismáticos. Yo creo que muchos son sinceros y muchos buscan la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, así como hay muchos católicos que son sinceros, pero están sinceramente mal o equivocados, errados en la forma que interpretan las Escrituras. Trataré de que el enfoque sea lo que dice la Biblia y por qué estamos en desacuerdo con varias de las creencias que ellos tienen, pero del punto de vista de lo que dice la Biblia, no tanto necesariamente es en contra de ellos personalmente. Entonces, comienzo entonces nomás diciendo esto. Dentro del movimiento carismático, una de las cosas que quizás nosotros podemos quizás ver de una luz positiva es la urgencia de buscar la llenura del Espíritu Santo. Dentro de los predicadores de anteayer, de 1800, cuando hablamos de R.A. Torrey, aún de D.L. Moody, el Dr. John Rice, el Dr. Lee Robertson, muchos de estos hombres del pasado escribieron grandes libros sobre la llenura del Espíritu Santo. R.A. Torrey tiene uno de los libros, quizás para nuestra época, más controversial para muchos bautistas, ya que él habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, siendo la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día muchos bautistas rechazan el hecho de que el bautismo del Espíritu Santo sea un sinónimo con la llenura del Espíritu Santo. Luego esto quizás merece un enfoque por sí solo, pero muchos de los predicadores de anteayer veían un sinónimo entre ser llenos del Espíritu Santo o recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando entra el movimiento carismático y comienzan a pervertir y comienzan a tratar de decir que el bautismo del Espíritu Santo era evidenciado por el hablar en lenguas, muchos bautistas comenzaron a retirarse de dar ese significado de la llenura del Espíritu Santo, con temor de que se fuera a malinterpretar con la posición carismática. Sin embargo, algo que yo creo que debemos de siempre tratar de motivar es que el cristianismo se viva con la llenura del Espíritu Santo. Y obviamente yo estaría en contra el decir que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, que es ahorita lo que el movimiento pentecostal o carismático promueve. Sin embargo, cuando uno lee libros antiguos, uno era literalmente llevado a buscar la llenura del Espíritu Santo, y en ciertos casos, como el doctor R.A. Torrey argumentaba, es que debe de haber evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo, aunque él obviamente no promovía ni hablar en lenguas ni nada de las cosas que los carismáticos hoy tratan de enseñar, pero
creo que si podríamos hablar algo bueno de este movimiento, y lo digo sueltamente, es la urgencia de buscar la llenura del Espíritu Santo. Obviamente, muchos de ellos han llegado a posiciones erróneas, han llegado también a conclusiones equivocadas, ya que para muchos de los carismáticos la llenura del Espíritu Santo no solo es evidenciado por hablar en lenguas, pero también es evidenciado con ladrar en el Espíritu. En unas iglesias vomitan en el Espíritu, otras se desmayan en el Espíritu, otros comienzan a brincar y a bailar, y un montón de cosas que les podría dar una lista de cosas que en lo absoluto la Biblia no menciona. Sin embargo, en el nombre de la llenura del Espíritu Santo se están dando manifestaciones equivocadas y foráneas a las Escrituras. Es ahí donde nosotros nos paramos y estamos en contra de toda esta exageración y el que se le esté agregando experiencias que la Biblia no menciona. Pero entonces, diciendo eso, creo que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y ser bíblicos en cuanto a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, quiero enfocarme en dos áreas ahorita sobre lo que es el don de lenguas, el movimiento carismático. Y primero quiero tratar con esto, que es un malentendido acerca de los dones apostólicos. Lo que los carismáticos tienen ahorita errado es una mala comprensión de lo que son los dones apostólicos. Nosotros creemos que hay una diferencia entre los dones apostólicos y lo que son los dones del Espíritu que deben de ser buscados y practicados. En la historia siempre ha existido como una controversia sobre si los dones apostólicos ya cesaron o no, o se deben de buscar el día de hoy. Y voy a tratar de enseñar de una forma equilibrada este punto de vista para darme a entender. Entonces, ¿cuál es el malentendido aquí del movimiento carismático? Y primero, se tiene que entender que los dones apostólicos eran principalmente dones de señal. Y esto es importante. Ahora, el doctor John Rice, en su libro sobre la llenura del Espíritu Santo, él nunca creyó que necesariamente había una diferencia entre dones que cesaron y dones que se practican. Sin embargo, ya no había necesidad para tener señales. Entonces, mientras que él no argumentaba de una forma rígida que los dones cesaron, él decía que ya no había necesidad de buscarlos. Ahora, la Biblia nos dice en Marcos 16, versículo 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los dones de señal eran capacidades esenciales conforme a la Biblia, que iba a tener su función para confirmar. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Estos dones de señal no son necesariamente algo que se debe de buscar a menos que se esté buscando una señal. Y mucha de la confusión que existe entre la misma iglesia, por ejemplo, iglesias carismáticas, es que buscan una señal dentro de los creyentes para que ellos manifiesten estas señales, pero luego vamos a ver que quienes buscan señales son los judíos o los incrédulos. O sea, la señal no era para convencer otros creyentes, la señal iba a ser para convencer a los incrédulos. Sin embargo, en muchas de las iglesias, ¿verdad? Los creyentes están buscando señales. Y Jesús dijo en Mateo 16:4 que la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, qué curioso, ¿no? Que dentro de las iglesias, o sea, donde estamos viendo que las señales primordialmente iban a ser para gente incrédula, que en muchos de los casos de las iglesias carismáticas, entre ellos están buscando señales. Y pues la Biblia nos dice que solamente una generación mala y adúltera es la que busca una señal. Pero ahorita vamos a poner en perspectiva cómo es que nosotros vemos eso. Entonces, tenemos que comprender que hay señales, o más bien hay dones que iban a funcionar como señal.
eran también entonces, pero señal para qué tendríamos que contestar. Pues iba a ser una señal para poder acreditar o más bien dar autoridad. Y quiero que nomás lo piensen de esta forma y piensen en el tiempo de los apóstoles, cuando en realidad no existía la Biblia. ¿Cómo era que Dios iba a confirmar quiénes eran verdaderos profetas y quiénes iban a ser verdaderamente apóstoles de él, si no fuera por medio de señales? El día de hoy, y vamos a ver después, no necesitamos señales, ya tenemos la palabra de Dios. Entonces, no necesito que alguien haga un milagro para confirmarme que son de Dios. Necesito estudiar su doctrina y compararla con las escrituras para que esto me confirme a mí si tal predicador viene de Dios o no. Sin embargo, vemos que los dones de señales eran para acreditar o dar autoridad al mensajero como también su mensaje. Noten, en Marcos 16, versículo 20, la Biblia nos dice acerca de los apóstoles, dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, y luego dice la Biblia, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces la Biblia es muy clara que Dios les ayudaba a ellos por medio de señales que él mismo manifestaba que le seguían. Ahora, ¿por qué iba a hacer esto Jesús? Pues no tenían la Biblia para confirmar el mensaje. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo es que él estaba dando crédito o estaba poniendo su autoridad sobre lo que estos apóstoles estaban haciendo. En Hebreos 2, versículo 4 también nos dice lo siguiente: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una vez más, aquí vemos que era Dios quien juntamente con ellos estaba testificando. Mientras que los apóstoles predicaban, Dios era el que testificaba o manifestaba señales y prodigios, milagros, para poder confirmar que este mensaje era de parte de Dios. Les vuelvo a decir, en ese tiempo no existía la Biblia, no había forma de saber si alguien verdaderamente venía de parte de Dios, a menos que Dios confirmara con ellos de esta forma milagrosa. Hoy no necesitamos milagros, hoy simplemente decimos, Dios dice tal cosa, esa es la voluntad de Dios, y nosotros tenemos las escrituras para poder abrirlas, estudiarlas y confirmar que el mensaje de tal persona viene de Dios al poder examinar las escrituras. Sin embargo, entonces la Biblia enseña que las señales se daban para el propósito de acreditar o de dar autoridad sobre las personas quienes estaban siendo enviadas por Dios, que eran los apóstoles. Las señales también podemos ver que daban autoridad sobre el mensajero, no solo el mensaje, pero también el mensajero. Y eso tenemos que comprenderlo desde el libro de Éxodo. Allá en Éxodo capítulo 4, si ustedes recuerdan, Moisés tenía miedo de que al ser enviado a Egipto nadie le iba a creer. Y al entrar Moisés en el capítulo 4, al decirle a Dios, pues, ¿cómo me van a creer a mí? Inmediatamente Dios lo dirigió a tirar la vara al piso, la vara se transforma en culebra, pero lo que Dios le dijo al final, dijo, así ellos van a creer por medio de estas señales. Ahora, la nación de Israel en realidad nació al salir de Egipto por medio de prodigios, milagros que trajo Moisés, las plagas. Entonces era por automático que los judíos entonces iban a estar buscando una señal, iban a estar buscando que Dios manifestara señales para convencerlos a ellos. Entonces no solo Moisés se le dio milagros para dirigir a la nación de Israel, pero también vemos que Jesús mismo al venir a esta tierra, su mensaje fue acreditado por medio de los mensajes. La Biblia nos dice en Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En Hechos 2:22, la Biblia nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y noten, y dice la Biblia, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces noten, Moisés fue dado prodigios y señales para convencer al pueblo de Dios. Viene Jesús y él usa señales y prodigios también para que se acredite él como Mesías. Segunda de Corintios 12, versículo 12, la Biblia dice: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12:12 se nos menciona que hay señales de apóstol. Y recuerden, en este tiempo, en cuanto se va Jesús, inicia como una transición entre el mensaje de los apóstoles, en el cual ellos mismos todavía estaban por escribir la Biblia, no había la Biblia completa, y cómo iba a creer la gente en el mensaje de los apóstoles, a menos que, así como a Moisés, así como a Jesucristo, también ellos serían investidos con prodigios y con señales para que ellos sean confirmados ante los ojos del pueblo que venían de parte de Dios. Y por eso la Biblia confirma que todas las señales de apóstol se habían hecho ante ellos. Entonces, las señales iban a acreditar al hombre, iban a acreditar su mensaje, porque ellos iban a predicar y seguramente si alguien dice, bueno, pues yo vengo de parte de Dios en ese tiempo, pues le iban a preguntar, ¿y cómo sabemos nosotros que vienes de Dios? ¿Cómo sabemos que tú eres verdaderamente enviado de Dios? Al ponerse a predicar ellos, entonces Dios iba a testificar juntamente con ellos por medio de mensajes y prodigios, y al final de cuentas la gente que estuviera escuchando el mensaje se les iba a confirmar que estas personas sí venían de Dios por las señales y prodigios que ellos manifestaban. Incluso la Biblia nos dice en Hechos 4, versículo 29 al 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y noten, no nomás hablar su palabra, pero luego dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, la Biblia aquí claramente vemos a los apóstoles pidiendo, mira, nosotros vamos a hablar tu palabra, pero por favor concédenos que tú extiendas tu mano y que Él haga los milagros y las señales y los prodigios, porque otra vez, ¿para qué? Para poder ver gente salva. Les vuelvo a repetir la importancia que hoy tenemos las escrituras, porque sabemos hoy en día que también el diablo puede manifestar señales y puede manifestar diferentes tipos de milagro para también engañar. Eso lo vemos desde Éxodo, en la que también los magos de Faraón pudieron replicar las señales que Moisés traía. El diablo también vemos que el anticristo iba a traer manifestaciones de milagros para que gente también creyera en él. Entonces, hoy en día como cristianos, ya que tenemos la palabra de Dios, no necesitamos milagros para que alguien nos convenzca de que viene de Dios. Tenemos hoy las escrituras. Y entonces esto era lo que los apóstoles no tenían en el libro de los Hechos. Era un periodo de transición mientras que Dios estaba usando a los apóstoles para que ellos terminaran el Nuevo Testamento. Pero entre ese periodo en que los apóstoles existían en la tierra y escribían la Biblia, la única forma de convencer a gente que ellos eran enviados por parte de Dios iba a ser por medio de milagros y prodigios. No estoy diciendo que Dios no hace milagros el día de hoy. Dios es un Dios de milagros, pero es muy diferente creer que Dios sana por medio de la oración a creer que yo tengo el don de sanidad, como hoy se practica en el movimiento carismático,
Claro que Dios sana y claro que Dios hace milagros. Sin embargo, no creemos en el don apostólico de sanidad, pero sí creemos, como dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. Entonces, no estamos negándole a Dios que Dios puede hacer milagros. Él es un Dios de milagros y Él puede hacer muchas cosas milagrosamente porque Dios es un Dios de milagro. Entonces, la confusión en cuanto a los dones de señal era que se debe de comprender que estos dones eran para hacer una señal, estos dones eran para acreditar o dar autoridad al hombre, al mensajero y su mensaje, pero también debemos de comprender que estos dones eran temporales. Ahora, la Biblia nos dice en 1 Corintios 13, versículo 8 al 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, como hemos mencionado arriba, o anterior, perdón, las señales estaban dirigidas particularmente a los judíos, porque ellos así fueron sacados de la nación de Israel, de Egipto, por medio de milagros y prodigios que Dios trajo. Y primordialmente, Jesús, cuando Él vino para ganar a su pueblo, a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Él vino para poder convencer a los judíos de que Él era Mesías. ¿Y cómo los iba a convencer? Pues Él hizo milagros, Él sanó, pero luego Él deja a los apóstoles. Y los apóstoles fueron primeramente a los judíos. ¿Y qué es lo que los apóstoles hacen? Milagros y prodigios, porque iban a ser una señal. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 13, la Biblia nos menciona y menciona aquí ciertos dones apostólicos o dones de señal. Y la Biblia dice que un día se iban a acabar las lenguas, el don de lenguas, y lo que iba a ser la ciencia. Ahora, muchas veces carismáticos dicen, dice, pues la ciencia no ha terminado, y quieren interpretar la palabra ciencia como el estudio de ciencias, o sea, de biología, etc. Pero el don de ciencia aquí en la Biblia es una ciencia de revelatoria. Iba a ser un don de conocimiento especial, de un conocimiento para poder conocer la voluntad de Dios. No el don de ciencia como científicos, sino que iban a conocer o iban a poder conocer la voluntad de Dios de una forma especial o dada divinamente por parte de Dios. Entonces, lo curioso aquí es que la Biblia nos menciona que un día estos dones iban a terminar y nos dice que iban a terminar cuando lo perfecto iba a venir. Pero deja nomás aquí pausa y poder comprender el por qué. Bueno, ya establecimos que estos dones iban a ser de señal. Y si nosotros nos metemos a la Biblia, nos dice exactamente quiénes buscan esta señal. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, la Biblia nos dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, ¿a quién se iba a tratar de alcanzar primero? A Jerusalén, a los judíos. ¿Y quiénes piden señales? Los judíos, porque desde el tiempo de Egipto ellos se acostumbraron a ver señales y prodigios para que el profeta o el hombre de Dios sea confirmado. Entonces, la Biblia nos dice, bueno, pues en el tiempo de los apóstoles, quienes iban a estar buscando señales eran los judíos, que en este caso aquí, bíblicamente hablando, representan a los incrédulos, a los que no conocían a Jesucristo. Ellos querían señal y pues Dios les estaba manifestando señales para poder convencer a los que buscan señales, que es a los judíos. Los dones entonces de señal, tarde o temprano, iban a cesar. Y la Biblia nos dice cuándo. Cuando lo perfecto, dice 1 Corintios 13, cuando lo perfecto, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que iba a ser en parte iba a terminar. Ahora, muchos argumentan que lo perfecto se refiere a Jesucristo. El problema es en la forma en que el griego está escrito aquí. Hubiera dicho cuando venga el perfecto.
Pero aquí está escrito de tal forma que es neutro, que está hablando de un objeto. Cuando venga lo perfecto, y nosotros argumentamos que si estuviera hablando de la segunda venida de Jesucristo, conforme a Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, la segunda venida de Jesucristo no va a hacer que cesen milagros, sino que reinician los milagros. Claramente la Biblia nos dice que en estos postreros días, cuando Él se manifieste, van a haber un montón de prodigios y milagros. Incluso es cuando cambia una nueva dispensación para este mundo, y es cuando viene, por ejemplo, el rapto, comienza a reinar el anticristo. Muchos milagros, muchas señales comienzan a suceder. En su segunda venida vemos que van a haber más milagros y más señales. Entonces, la segunda venida de Jesús no cesan los milagros, sino que junto con esta segunda venida van a venir muchas manifestaciones de parte de Dios. Entonces nosotros establecemos que lo perfecto, cuando lo perfecto iba a venir, entonces ya no iba a haber necesidad para que existiera un poder que iba a dar autoridad al mensajero como su mensaje. Y la pregunta sería, ¿pero por qué? Pues porque cuando gente ya tiene la Biblia, ya no necesito un milagro para que gente confirme que yo vengo de Dios, pues pueden examinar mi doctrina, pueden examinar mi mensaje a la luz de las Escrituras. Y si todo cuadra, pues entonces ya tengo autoridad que mi mensaje viene de Dios, y también se verifica que yo no soy un falso profeta. Pero cuando venga lo perfecto, y por eso Pablo dijo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque en cierta forma, en parte conocían, ya tenían el Antiguo Testamento, y lo que estaba por escribirse, pues eso se estaba profetizando. Entonces, pero dice la Biblia, pero cuando venga lo perfecto, pues ya, ahora sí vamos a tener pleno conocimiento. Una de estas evidencias las encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. La Biblia nos dice lo siguiente. Aquí está Pedro hablando y dijo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día se aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En contexto, Pedro está hablando de su experiencia en el monte de transfiguración que se encuentra en Mateo 17:9. Y él está describiendo, anterior a lo que leímos, todo lo que vio en este monte de transfiguración. Es cuando Jesús se transfigura, casi ven la plenitud de la deidad, pero se tiran al piso. Él una vez más vela su deidad. Y está hablando de un momento muy emotivo, emocionante, increíble. Sin embargo, Pedro dijo, pero a pesar de mi experiencia personal que yo tuve en el monte de transfiguración, tenemos una palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que su experiencia, más segura de lo que él había visto, dijo, es la Escritura. Entonces, le está poniendo más peso a lo que dice la Biblia, a lo que proféticamente se estaba escribiendo, que su mera y propia experiencia. Y nosotros por eso, como cristianos bíblicos, como bautistas, nunca vamos a poner experiencia por encima de las Escrituras. Hoy en día hay un gran agarre entre personas que proclaman que sienten algo, que vieron algo, que experimentaron algo, y se les puede abrir la Biblia y se les puede mostrar, mira, pero aquí dice la Biblia esta cosa. Ellos van a decir, no, pero pues nada explica mi experiencia. Y aquí Pedro está diciendo, mira, no importa tanto mi experiencia como lo que importa lo que dice la profecía. Y nosotros creemos que puedes haberte sentido bonito, pero eso no quiere decir que estás haciendo lo correcto. Muchos católicos hoy van y ven vírgenes sangrar sangre, llorar sangre,
y ellos aseguran que tal milagro confirma que su creencia es correcta. Para que aquella persona que conoce las escrituras puede abrir la Biblia y decir, no, eso es idolatría, eso no es correcto, hay un solo Dios, un solo mediador, y no importa que llore sangre, ácido, que llore lo que sea, eso no es una señal que confirma que Dios está detrás de eso, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿cómo vemos eso? Es que el mismo diablo también da señales y prodigios para poder confirmar su falsedad y mantener a un pueblo engañado. Entonces, nosotros hoy no basamos nada en experiencia, ni basamos nada en sentimiento. Nos tenemos que guiar por parte de la palabra de Dios. Entonces, en primera de Juan 2:20 al versículo 21, por decirlo así, cuando hablamos del don de ciencia o el don de conocimiento, la Biblia nos hace claro que iba a ser reemplazada por la palabra escrita. Incluso dice la Biblia en primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿De qué cosas? Pues de las cosas que están escritas. Entonces, en el contexto, tenemos que comprender que el don de lenguas era, y ahorita voy a clarificarme eso, era el don de poder hablar un lenguaje foriano a uno. El don de ciencia era el don de un conocimiento especial dado por Dios para conocer directamente la voluntad de Dios. En muchos de los casos, quizás el don de ciencia se manifestaba en yo ir con alguien y decir, mira, Dios ha puesto esto en mi corazón y déjate revelo la voluntad de Dios para ti. Pero hoy ya no es necesario que yo vaya con alguien porque la palabra de Dios es más que suficiente para traer y arrojar luz hacia nuestras confusiones de lo que debemos de hacer. Entonces, una vez que venga lo perfecto, la palabra de Dios, ya no iba a haber necesidad de milagros, prodigios y cosas que confirmaran el mensajero o el mensaje. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y esta palabra inspirada por Dios es y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Es de que la palabra de Dios, lo que está escrito, es lo que Dios va a usar para perfeccionar al hombre. No iban a ser profecías o lenguas, o dones milagrosos. La Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y también iba a ser útil para poder corregir, redarguir, pero ¿cuál iba a ser el fin de eso? Era para que el hombre de Dios podría ser, como dice, preparado, iba a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces comprendemos que hay un malentendido en cuanto a los dones de señales. Pero también hay otro malentendido y vemos que es un malentendido también en lo que es el don de lenguas. Y la razón que me voy a enfocar en el don de lenguas es porque es el don más quizás buscado entre todas las iglesias carismáticas. Y el don de lenguas, además, para poder comprender, es el menos importante de todos los dones y es el más buscado por las iglesias carismáticas. Quieren que todos hablen en lenguas, quieren que todos busquen el hablar en lenguas. Sin embargo, hay un malentendido de lo que es el don de lenguas y dependiendo si vas a una iglesia carismática, una iglesia apostólica, regularmente todos ellos van a estar de acuerdo en que el don de lenguas es el resultado del bautismo o cuando recibes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ahora, hay diferentes variantes entre estas posiciones. Por ejemplo, hay unos carismáticos que van a creer que en el momento de ser salvo tienes el Espíritu Santo, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, el resultado de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero tenemos que comprender qué es el don de lenguas para saber si por lo menos tenemos un buen entendido
en cuanto a lo que es el don de lenguas. Entonces, el don de lenguas, deja comenzar, no es un lenguaje angelical. Ahora, tengo un montón de libros aquí carismáticos en mi oficina. Y hay cosas de todo tipo. Por ejemplo, hay un libro que enseña que el don de lenguas es hablar en un lenguaje angelical para que el diablo no entienda lo que estás orando. Y se me hace tan curioso el llegar a esta conclusión. La Biblia dice en 1 Corintios 13:1, porque casi todo navega alrededor de este versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Pablo aquí está hablando de una forma metafórica, es decir, si yo pudiera hablar en un lenguaje humano y angelical y no tengo amor, de nada sirve. En otras palabras, de nada sirve que yo pudiera hablar el lenguaje de los ángeles si no tengo amor. Si yo hablase, si yo pudiera hablar, no está diciendo yo hablo en lenguas angelicales. Sin embargo, el principio aquí no es tanto el enfoque sobre el lenguaje angelical, sino que el principio es que de nada sirve poder hacer estas cosas si no tienes amor. Sin embargo, de este versículo comienzan a nacer un montón de conspiraciones de que existe un lenguaje angelical, el cual en ningún lugar en la Biblia es registrado tal lenguaje. Todos los ángeles que hablaron con personas en la Biblia hablaron en el lenguaje que la persona entendía. Nadie vino hablando un lenguaje angelical de la cual el ser humano no podía comprender qué es lo que ese ángel decía. Entonces, para que alguien argumente que el don de lenguas es una habilidad de hablar como los ángeles, simplemente está manipulando las escrituras. No existe tal lenguaje angelical. Y entonces, pero cuando gente lo hace algo de lo que no es, un lenguaje, un idioma en el que el diablo no puede entender, y me siento mal por muchos de los carismáticos que verdaderamente creyeran que aunque el diablo pueda entender nuestras oraciones, creemos en un Dios soberano que no es limitado por el diablo. O sea, en otras palabras, no hay nada que el diablo pueda hacer que verdaderamente pueda interrumpir a un Dios soberano de que conteste nuestras oraciones. No hay nada, el diablo no puede robar nuestras oraciones. El diablo y sus demonios pueden robar la palabra de Dios que va a ser insertada en nuestro corazón, pero en ningún lugar en la Biblia dice que él puede robar nuestras oraciones, o que puede detener nuestras oraciones. Dios nos escucha. Es más, no tenemos ni que hablar verbalmente a Dios. Podemos hacer oraciones con nuestra boca en silencio y en nuestra mente orar a Dios. Hay tantas cosas aquí que nomás en este principio, muchos limitan el poder de Dios y están exaltando el poder del diablo. Es decir, de que tengo que orar en un lenguaje angelical para que el diablo no me entienda, pero pues, en este caso pues puedo orar en silencio y el diablo no me va a escuchar. Entonces es una paradoja aquí de tratar de explicar esto, pero entonces no es un lenguaje angelical. Lo que sí es el don de lenguas, es un don para poder hablar en un idioma no conocido por la persona que lo iba a hablar, pero entendido por alguien más. Y quiero que nomás vamos a hacer traspuesto otra vez en el tiempo bíblico. El último mandamiento de Jesucristo fue: ve y predica el evangelio en todo el mundo, a toda criatura, vayan y lleven el evangelio. ¿Cómo se va a lograr esto? Los discípulos no iban a tener tiempo para poder ir meterse a una universidad de lenguajes para poder llevar el lenguaje, el evangelio, y conocer lenguajes como hoy típicamente misioneros tienen que hacer. Pero eso es lo bueno del tiempo apostólico. Ellos iban a poder hablar en un lenguaje foráneo, pero noten, con el propósito de dar el evangelio. Este don de lenguas no iba a ser para edificación propia.
iba a ser para la edificación de la iglesia, como también para poder comunicar el evangelio. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es muy importante porque es la primera vez en toda la Biblia que se ve lo que es el don de lenguas. Y aquí no hablaron dones de lenguajes en donde nadie entendía. A lo contrario, la Biblia nos menciona 16 diferentes lenguajes conocidos que se hablaron. Y incluso los que vinieron para el día de Pentecostés se maravillaban porque escuchaban el evangelio en su propio idioma. No era como que, oye, ¿qué están diciendo? Ellos lo estaban entendiendo. Y si esa es la primer manifestación del don de lenguas en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, entonces eso nos da una idea de qué es el don de lenguas y cómo es que se va a practicar en la Biblia. Primera entonces de Corintios 14, que es algo bien curioso porque si hablamos, por ejemplo, Primera de Corintios 14, es una reprensión. Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corintios porque ellos estaban falsificando en realidad el don de lenguas y había una confusión. Ahora, no nos sorprende porque cuando estudiamos Primera de Corintios, no nomás 14, pero todo el libro de Corintios, vemos que era una iglesia muy carnal, habían muchas divisiones, tenían serios problemas. No nos sorprende entonces que una iglesia así como la de Corintio iba a falsificar, iban a haber confusiones, iban a haber bastantes errores. Y la Biblia nos dice de lo que Pablo les comienza a decir a ellos. Y noten, Primera de Corintios 14, versículo 2 al 4 nos dice lo siguiente. Porque el que habla en lenguas, y la palabra lenguas nomás significa idiomas, muy bien, es la palabra glosa, y esta palabra simplemente nomás significa idiomas. Lamentablemente, los carismáticos han hecho que cuando gente lea la palabra lengua signifique algo de lo que no es simplemente idiomas. Porque el que habla en idiomas, o idiomas foráneos, o idiomas desconocidos, pero sigue siendo idiomas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Alguien va a decir, viste, ese es un lenguaje angelical. No, continuemos, dice la Biblia. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, deja pausar antes de continuar el versículo 3. Alguien viene aquí y es un chino y comienza a hablar en chino. Yo no entiendo chino. De mi perspectiva, esta persona que está hablando en chino, pues nomás le está hablando a Dios. ¿Por qué? Porque al parecer, él está hablando misterios por parte del Espíritu porque yo no lo entiendo. Pablo todavía clarifica más eso. En el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, el que habla en idioma extraño, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Deja pausar. ¿Por qué a sí mismo se edifica? Porque él es el único que se entiende. Es muy claro que aquí no se está hablando de un don especial de lengua, sino que en esta iglesia había gente foránea que está viniendo hablando diferentes idiomas. Hasta ahorita no está hablando del don de lengua, se está hablando de algo que está sucediendo. Es como que si no, en mi iglesia hoy tuviera gente de diferentes nacionalidades y cada uno de ellos dando sus propios mensajes en su propio idioma, nadie le va a entender, nadie iba a percibir lo que están diciendo. Asimismo, ellos se están edificando porque nadie les entiende. Luego Pablo dice en 1 de Corintios 14, 23 al 24, al 25, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, en idiomas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, deja nomás pausar aquí. Mientras que Pablo está corrigiendo esta iglesia y todavía luego les dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 sin mi entendimiento. ¿Por qué Pablo está corrigiendo? Si regresamos a comprender que alguien dice que esto es el don de lenguas, ¿quién es Pablo para corregir un don que es manifestado por medio del poder del Espíritu Santo? Sería una contradicción increíble que Pablo pretenda tener la autoridad de corregir lo que el Espíritu Santo está manifestando. Ahora, eso es imposible, sería una contradicción por completo. Entonces, claramente, él tiene autoridad para corregir, porque lo que se está viendo en Corintio no es el don de lenguas, no es manifestación del Espíritu Santo, porque Dios no está dividido entre sí, pero lo que sí estamos viendo es que es una iglesia carnal que está tratando de falsificar estos dones o tienen un descontrol de gente foránea dentro de la iglesia, y Pablo viene y está corrigiendo lo que esta iglesia está manifestando. De la misma forma, les vuelvo a recordar que si esto fuera don del Espíritu Santo, nadie puede corregir lo que el Espíritu Santo manifiesta, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios mismo. No podemos, Pablo no tiene tal autoridad de levantarse contra el Espíritu Santo para poder corregir lo que Él está manifestando. Pero como nada de esto es manifestado por parte de Dios, Pablo viene y les está corrigiendo, les está diciendo, mira, gente que ni conoce va a pensar que están locos porque no están entendiendo nada. El que profetiza o el que predica en la palabra, en el poder de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, entonces iba a dar un mensaje que el resultado conforme a Pablo iba a ser que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Por el mensaje que se iba a declarar. Las cosas ocultas del corazón se iban a manifestar, pero no iba a ser por parte de idiomas extraños que eso se iba a llevar a cabo. Entonces, la Biblia es sumamente clara y precisa en esto. Entonces, nomás voy a decir esto, sí, es más probable haber creído que alguien dijera, fíjate que yo fui a África y de una forma milagrosa, fíjate que yo hablé en un idioma que yo ni conocía y alguien fue salvo porque conoció el evangelio. Eso sería más cercano al don de lenguas que lo que hoy se practica en iglesias carismáticas, donde todo mundo nomás está repitiendo las mismas palabritas y se escucha bien raro. Tengo un libro aquí que hasta te entrena en cómo hablar en lenguas. Te dice cómo usar tu lengua para que de repente, ¿verdad? El Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo necesitaría ayuda para poder manifestar un don en nuestras vidas. Si es don de Dios, el Espíritu Santo no necesita ayuda, no necesitamos ayudarle en nada. No tenemos incluso que meternos en un trance musical y que alguien nos hipnotice. Muchas de estas iglesias necesitan horas de un montón de música emocional para hipnotizarlos, para que estén sumamente eufóricos en la forma que se están comportando, para que luego se manifiesten todos estos supuestos dones de lenguas que comienzan a manifestarse, de lo cual que nadie entiende, nadie comprende. Es más, ni la persona hablando en lenguas comprende lo que está diciendo, así que ni a sí mismo se edifica, porque no entiende a sí mismo. No es nada en comparación a lo que se ve en la Biblia, que era el don de lenguas. Entonces, y llegamos otra vez a lo mismo. Entonces, si el don de lenguas era un don de señal, ¿para quién iba a ser? Cuando yo iba a la iglesia carismática, esa que estaba yendo, se llamaba el Consejo Completo de Dios. Así se llamaba la iglesia. Yo recuerdo haber hablado con el pastor varias veces. Yo recuerdo, hasta impusieron sus manos para que yo hablara en lengua. Y ellos estaban, bien así. Ellos querían que yo hablara en lengua para que diera la señal
que yo estaba lleno del Espíritu Santo. Obviamente en ese tiempo yo no entendía, apenas era un recién convertido, pero al final de cuentas, Primera de Corintios 14, 22, Pablo dijo lo siguiente: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los judíos. Ellos son los que buscan señales. Entonces, claramente, Pablo todavía le está diciendo a la iglesia: hey, paren de hacer todas estas locuras. Lo están haciendo entre ustedes, los creyentes. Así que el don de lenguas no es una señal para los creyentes, es para los incrédulos. Entonces la pregunta lógica sería: ¿por qué hay tantas iglesias carismáticas donde supuestamente ellos son creyentes, pero están buscando que su misma gente manifieste señales que es dirigido para los incrédulos? Entonces, hay tantas confusiones en eso, pero la Biblia es muy clara y en todo esto. Y eso que todavía no hemos ni hablado de lo que es supuestamente el don de la santa risa y todos este tipo de cosas que hoy se está practicando en iglesias que son foráneas a las escrituras. La Biblia es más que clara sobre este tema. Así que espero que estas cosas les haya ayudado a usted a comprender un poco de lo que dice la Biblia sobre el don de lenguas. Y en este momento voy a transicionar para ver las preguntas de este tema. Sí, yo tengo varias. ¿Tú, Luis? Pocas. Bueno, desde el principio, pastor, usted habló de los dones apostólicos. Así lo dijo. Sí. ¿Qué es básicamente? Apostólicos iban a ser dones que iban a ser temporales, que iban a existir por medio de los apóstoles o durante el periodo en que la Biblia se estaba terminando. Entonces, no es como que cuando murió el último apóstol ya cesaron de automático todos los dones, sino que cuando comenzó a circular la Biblia, era que ya los dones apostólicos no iban a ser necesarios para acreditar al hombre y para acreditar su mensaje. Ok, y como referencia usó Marcos 16, ¿verdad? Sí, y estas señales seguirán. Sí, es que, bueno, mi duda está en que Jesús primero dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. No Ajá. dice a los apóstoles, sino a los Correcto. que creen. La palabra griega creen está hablando de los que ya creyeron. O sea, y esas señales serán a los que ya creyeron, no los que futuramente iban a creer, sino a los que ya creyeron. Y sin embargo, por ejemplo, si vemos aún esto en Marcos 16, 17 al 18, es muy curioso cómo todos buscan hablar en lenguas, pero nadie busca en tomar veneno. Y iban a ser las mismas señales. En otras palabras, cuando yo hablo con carismáticos y me sacan Marcos 16, si podemos ver aquí en Marcos 16, iban a ser todas esas señales, no iba a ser nomás una. O sea, en su nombre iban a echar demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el que cree en realidad en cuanto al contexto de Marcos, no tiene por qué decir: bueno, pues yo quiero hablar en lenguas, bueno, a ti te toca tomar veneno, a ti te toca sanar a los enfermos. Nada, eso dice, esas señales iban a seguir a los que creen. Cada una de estas señales, además, se cumplieron en el libro de Hechos. Entonces, cada una de estas señales se cumplió en el libro de Hechos, cumpliéndose en realidad lo que está diciendo Marcos. Y echaron demonios en el libro de Hechos, hablaron nuevas idiomas o nuevas lenguas. Pablo fue mordido por una serpiente y vivió. Y hubieron muchas sanidades de enfermos. Entonces, esto sí se cumplió conforme a Marcos 16, 17 al 18. Ok, y la base para decir que esto era nomás de los apóstoles es ese verbo que usted dijo que en realidad está en pasado, a los que ya creyeron. Ajá. Eso sería... No, pues a los que creen, o sea, les está diciendo a los mismos apóstoles, ustedes, esas señales van a seguir a los que creen. El tiempo griego, y se me olvidó el tiempo griego en la palabra creer, que es
los que ya están creyendo, o sea, los que... Porque aquí les estaba hablando a los 11, dice ahí, Sí, a más los adelante. discípulos, sí, a los mismos discípulos. Ajá. O sea, ustedes que ya creyeron, Sí, que ya esas creen, señales van a esas seguir. señales, ajá. Ok, sí, porque Sí. puede parecer, si lo juntamos con el de atrás, que dice el que creyera en futuro. Sí, pero eso iba a ser para los que iban a ser salvos. Y 2 de Corintios 12, versículo 12, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros. Hay señales que están ligados de apóstol, no de cualquier predicador, no de cualquier persona, sino que las señales del apóstol. Y estas señales de apóstol pues iban a existir con los apóstoles, no con cualquier otra persona, ¿verdad? En 2 de Corintios 12, 12. Ok. Ah, mi otra duda surge ahí en Primera de Corintios 13, cuando habla acerca de lo perfecto y lo que es en parte. Sí. Ajá. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y luego en el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, Sí. oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Eso significa que ya estamos viendo cara a cara porque ya tenemos lo perfecto. Sí, en otras palabras, y todavía si se sigue más abajo, ese versículo 11 todavía está siguiendo en contexto, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, ¿qué dice? Conoceré como fui conocido. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que como iglesia, como cristianos, ahorita tenían conocimiento parcial. Y él está comparando esto con ser un niño, que un niño va creciendo en conocimiento, va creciendo en madurez. Y él está diciendo cuando venga lo perfecto, y él comienza la comparación. Ahorita conocemos en parte y profetizamos en parte. Somos niños, pero luego seremos completos. Ahorita conocemos en parte, pero ya luego conoceremos cara a cara todo lo que yo soy. Y dice versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí la Biblia está claramente hablando de cómo lo perfecto iba a traer un fin a lo que era temporal. Y bíblicamente hablando, conocemos la totalidad de qué somos en reflexión al espejo de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, iba a ser difícil conocer lo que somos y lo que necesitamos si no fuera por la Biblia que lo manifiesta para nosotros. Ok, y luego dice Pablo, y ahora, refiriéndose a su pasado, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ajá. Pero eso es pasado. No, porque estas cosas no iban a terminar. O sea, esas son las que permanecen en comparación a lenguas y ciencia, que esas sí van a pasar. Pero él confirma y dice, no, ahora lo que va a permanecer va a ser la fe, la esperanza y el amor. Estas cosas no son temporales como las lenguas y la ciencia. Okay. Y la pregunta es, que la base para decir que lo perfecto significa la Biblia es que está escrito así como lo perfecto, no el perfecto. Es una de las evidencias, sino que también tenemos segunda de Pedro, cuando Pedro dice que esta era una palabra profética más segura. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice que son las escrituras las que son inspiradas por Dios. Entonces, cada secta ha sido escrita, o cada secta que ha iniciado cuando ponen a un lado la palabra completa de Dios y comienzan a basarse en profecías, en sueños. Regularmente cada secta ha iniciado con sueños cuando la palabra de Dios no es suficiente para ellos. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Sí, es que también ahí Pedro dice tenemos, o sea, tenemos actualmente, él dijo, Sí. no dijo tendremos. Correcto, porque ya 2 de Pedro ya fue escrito casi al final de la época de la iglesia. Ajá, sí, igual como 2 de Timoteo. Primera de Timoteo, curiosamente, todavía faltaba un poco de tiempo.
Pero sin embargo, ya comenzamos a ver en las cartas de Timoteo un poco de cómo estaban cesando paulatinamente estos dones. Timoteo estaba enfermo del estómago. ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿O por qué no lo sanó otro apóstol? Sino que le dice que mejor tomar un poco de jugo de uva, de vino, por causa de su estómago. Pero ¿por qué nadie fue y lo sanó? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, pues los dones apostólicos hacia el final ya no eran tan prevalentes como lo vemos al inicio de la iglesia en el libro de Hechos. Ok, bueno. Y también es que no sé si usted ha leído algún comentario acerca de que lo perfecto también puede referirse a cuando ya tengamos un cuerpo glorificado, cuando ya estemos en la presencia del Señor. Sí, o sea, y de todas maneras, para los que tratan de decir, por eso dije, de que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Jesucristo, es que hay solamente dos formas de interpretar esto. O está hablando de las Escrituras o está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Pero si se está refiriendo de la segunda venida de Jesucristo, Ezequiel y Joel nos dice que cuando venga Jehová, cuando venga el día de Jehová, se va a manifestar con más milagros y no va a venir el fin de los milagros, sino que es ahí donde inician más milagros. En los postreros días y van a venir una manifestación del Espíritu Santo, especialmente cuando comprendemos lo que va a suceder en los últimos 7 años de la tribulación, donde la Biblia otra vez ya no va a circular como antes, pues en realidad en esa última semana muchos de los dones, casi como en el tiempo de la iglesia primitiva, van a volver a comenzar otra vez muchas señales y prodigios. Unas traídas, ¿verdad?, por los creyentes, por los 144,000. Otras van a ser traídas por el mismo diablo, el anticristo, conforme a 2 Tesalonicenses 2, que él mismo iba a convencer a gente por medio de señales y prodigios. Entonces, pero es lo que la segunda venida de Jesucristo va a traer más milagros, no viene el fin de. Entonces, si alguien va a decir, no, pues cuando venga lo perfecto se refiere a Jesucristo, va a ser una contradicción en lo que la segunda venida de Jesucristo trae. Y la segunda venida de Jesucristo trae milagros y no van a cesar las lenguas y la ciencia, en realidad van a volver a recomenzar otra vez cuando Él venga. Podría ser también en la resurrección, porque antes de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitan y los demás reciben al Señor en el aire. Y eso es antes de la segunda venida. Pero no hay no hay otra forma de ver que es cuando nosotros resucitamos. Hay muy pocos carismáticos que creen eso, lo he leído, pero es casi imposible ligarlo a eso, especialmente que ahorita, por ejemplo, nadie podría decir como cristianos, fíjate que tengo ahorita muy poco conocimiento de Dios, en parte conozco, en otra parte todavía sigo profetizando, pero un día cuando yo resucite, ahora sí voy a conocer todas las cosas, porque todo lo que fue escrito en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, donde hace referencia a la escritura como algo completo que nos revela toda verdad. Primera de Juan nos dice que todo lo escrito es toda la verdad, o sea, es todo lo escrito para nosotros. Nunca nos dice en el resto de la Biblia que estamos de una forma u otra esperando una resurrección para poder tener conocimiento de Dios. Ahorita ya tenemos todo el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Bien. Y mis siguientes dudas surgieron ahorita que estábamos revisando 1 Corintios 14, Sí. donde, por ejemplo, en el versículo, en el 2, que usted Sí. lo explicó, pero igual a lo mejor no me quedó muy claro a mí. Sí. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, Correcto. sino le está hablando a Dios. Entonces, Sí. una persona que está hablando idiomas le está hablando a Dios Y y son dice... idiomas foráneos, ¿no? Ajá, y Sí. dice que nadie le entiende, y luego dice que por el Espíritu, y es el Espíritu Santo, Sí. está hablando misterios. Entonces, o sea, no es como que Él lo esté haciendo por sí mismo, sino que es por el Espíritu. Correcto, porque por ejemplo, yo puedo ir a una iglesia que habla inglés y estoy predicando en el poder del Espíritu, pero estoy hablando en español. Y entonces ningún americano que hable inglés me va a entender. Para todo lo que yo estoy hablando va a ser un misterio para ellos, aunque por el Espíritu esté predicando. Porque más adelante se sigue confirmando. Versículo 3.
pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, otra vez aquí se vuelve a decir porque así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 4 está ligado en contexto al versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, idiomas. Sabemos que Pablo conocía por lo menos 5 idiomas. Y él dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en idiomas, en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, aquí es claramente, no está hablando del don de lenguas como Hechos capítulo 2, que Dios les dio el poder de hablar en un idioma para que otros conocieran. No está hablando de este idioma, no está hablando de este don, está hablando de dones que ellos conocían naturalmente y sin embargo, por eso dice la Biblia, a menos que las interpreten. Sería irónico que Dios me hiciera hablar en un idioma que alguien no entiende para darle la habilidad a otro que traduzca, cuando él puede darme el don, así como lo vemos en Hechos 2, de que hablen en un idioma ya entendible para ellos. Entonces, la Biblia está diciendo, si están hablando en idiomas, y otra vez, hasta ahorita, no se está hablando del don de lenguas, se está hablando de que en esta iglesia había gente que hablaba diferentes idiomas y todos se ponían a hablar, quizás tratando de falsificar el don de lenguas, y Pablo está corrigiendo y les está diciendo, mira, para que sea edificación a la iglesia, alguien tiene que interpretar lo que están diciendo, porque si estás hablando en un idioma que nadie entiende, solo le estás hablando a Dios y solo te estás edificando a ti mismo. El que profetiza, el que predica, el que está hablando en un lenguaje que ellos entienden, pues entonces ahí sí dice la Biblia. Entonces, ahora sí, edifica la iglesia. Versículo 6. Noten, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Noten, todo esto Pablo lo está usando como ilustraciones de lo que ellos estaban haciendo mal, que era un descontrol de lenguajes, de idiomas. Otra vez, esto no es el don de lenguas porque sería imposible que Pablo esté corrigiendo lo que el Espíritu Santo esté manifestando. Versículo 9, así que da la conclusión. Así que vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, qué curioso, si yo fuera de la iglesia de Corintio y Pablo me estuviera corrigiendo y yo estuviera hablando en lenguas por medio del don de lenguas o por medio del poder del Espíritu Santo, pues yo le hubiera dicho a Pablo, oye, pues es lo que Dios me está dando que hablar. Pablo, ¿tú quién te crees para decirme cómo hablar en lenguas si eso es lo que el Espíritu Santo está produciendo? Pero Pablo está corrigiendo, está diciendo, pues estás hablando al aire. ¿Y cómo es que Dios me va a dar la habilidad por medio de un don que viene del Espíritu Santo para que yo nomás hable al aire? ¿Cómo es posible que el apóstol esté corrigiendo esto si se estuviera hablando del don de lenguas, un don que es manifestado por medio del Espíritu Santo? Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Regresando una vez más al versículo 2 y versículo 4 para poder entender por qué es que uno se edifica a sí mismo
y por qué uno nomás se comunica con Dios, porque por uno, yo me entiendo a mí mismo, dos, Dios es el único que me entiende. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo claro que cuando alguien habla en un lenguaje extraño, yo soy foráneo para el que me escucha y el que habla para mí es foráneo para mí, no nos estamos entendiendo. Versículo 12, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Y qué dijo Pablo que era para edificación de la iglesia? No era hablar en un lenguaje extraño, era el profetizar, el dar un mensaje entendible a la iglesia. Eso edifica a la iglesia. Entonces, les está tratando de corregir aquí porque ellos están malinterpretando y abusando lenguajes, idiomas, foráneos. A lo mejor para esta iglesia carnal ellos pensaban, mira, nosotros estamos manifestando el don de lenguas, pero no era el don de lenguas. Por eso Pablo les está diciendo, procuren mejor edificar a la iglesia, no que se edifiquen a sí mismos. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ahora sí ya estamos llegando a algo de lo que Dios pudiera hacer. Yo voy a una iglesia donde no se entiende español ni inglés porque yo conozco dos lenguas. Entonces dice la Biblia, entonces si yo hablo un lenguaje extraño a la persona que me va a escuchar, puedo orar a que se interprete, a poder yo interpretar lo que estoy tratando de dar. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, no desconocida a mí, desconocida el que está oyendo, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aparentemente, así como se practica hoy en día en muchas iglesias carismáticas, están tratando de falsificar algo. Si vas y le preguntas a alguien que está orando supuestamente en lenguas y le preguntas, ¿qué oraste? Ellos van a decir, pues no sé, no entendí nada. Pablo, una vez más, está corrigiendo lo que se está practicando hoy. Y les está diciendo, mira, tu espíritu puede estar hablando en misterios, pero en realidad, otra vez, ¿quién es Pablo para corregir algo que se estuviera manifestando por medio del poder del Espíritu Santo? En el versículo 15, corrige. ¿Qué pues dice? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. En otras palabras, de nada sirve que nomás esté alguien no teniendo fruto de entender lo que está orando. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, otra vez, y si regresamos al versículo 2, aunque con el Espíritu se hable misterios, es porque así es como se está interpretando a la persona que está viendo. Si nomás nomás están hablando, está hablando de mi punto de vista un montón de misterios, yo no le entiendo, y él está diciendo otra vez, corrigiendo esto. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, en un lenguaje extraño que yo no entiendo, pero nomás me estás bendiciendo en espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Otra vez, otro versículo mal interpretado. Aquí dice, no está diciendo, doy gracias a Dios que yo hablo en el don de lenguas más que todos. Él está diciendo, yo doy gracias a Dios que hablo más idiomas que ustedes. Él conocía por lo menos 5 lenguajes. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y ahora, eso es lo curioso de lo que Pablo está diciendo. No puede Pablo corregir lo que se está manifestando por medio del Espíritu Santo. Y él otra vez está diciendo, mira, doy gracias a Dios que yo conozco más idiomas que ustedes. Pero en cuanto a la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras en las que todo mundo me entienda que 10,000 palabras en las que nadie entienda.
Y entonces, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y ahí otra vez vuelve a corregir eso. Entonces, eso es, o sea, casi versículo por versículo de Primera de Corintios 14 en cómo Pablo está corrigiendo todo lo que está sucediendo aquí. Yo no tengo más preguntas, no sé, Luis. Yo sí. En base a tu experiencia y estudiando la doctrina de los pentecostales y en base a tu experiencia hablando con pentecostales, ¿puede uno ser pentecostal e ir al cielo? Bueno, eso es una buena pregunta. Creo que unos van a ser sinceramente salvos. Es como decir que si alguien puede ser católico y ser salvo. Creo que en muchas de las formas, muchas de las iglesias pentecostales creen en salvación por obras. Entonces, yo creo personalmente, si alguien cree que la salvación se pierde o se gana por medio de mérito, no puede ser salvo. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no puedo ser suficiente bueno para ganarme el cielo. Yo soy un pecador necesitado desesperadamente por la gracia de Dios y Dios manifestó su gracia en la cruz y yo no tengo que hacer nada para obtener salvación más que arrepentirme y pedirle a Cristo que me salva. No hay nada que puedo hacer para mantenerme salvo, pero Dios dice en la Biblia que me mantiene salvo. Entonces, lo que la Biblia dice entonces es de que si alguien va a poner su fe en que va a ser salvo por obras, entonces literalmente no está poniendo su fe en Jesucristo. Entonces, un pentecostal puede ser salvo, puede estar errado en cuanto a los dones del Espíritu, pero tener una fe quizás acertada en Jesucristo, aunque la mayor parte de las iglesias pentecostales van a poner su énfasis en sus obras y yo creo, bueno, si habrá alguien que a lo mejor pone su fe nomás en Jesucristo, puede encontrar salvación, pero creo que tarde o temprano tendrá que ser reprendido por el Espíritu Santo de que la doctrina está incorrecta y tendrá que ir a la verdad si es que va a manifestar este fruto de que es una persona salva. Ok, con esa mentalidad entonces que los pentecostales es a lo mejor sí, a lo mejor no, más probable que no van a ir al cielo. ¿Cómo sería la mejor forma de confrontar a un pentecostal y decirle que su creencia es errónea y no tiene sentido? La mejor forma es por medio de las escrituras. No hay una forma humana que Dios use para convencer. Dios usa su palabra. En muchos de los casos, cuando yo me he sentado con carismáticos, siempre voy a la Biblia. Para ellos, en muchas formas, se ofenden porque siempre nos culpan a nosotros los bautistas de querer todo en la Biblia. Una vez estaba entablando una conversación con un asistente de pastor y le dije, mira, pero dije, la única regla es que todo lo que vamos a hablar tiene que ser sostenido en las escrituras en cuanto al debate de las lenguas. Y es ahí donde me dijo, no, pues ustedes nomás lo quieren todo en la Biblia. Y yo pues le dije, pues sí, porque al final de cuentas no vamos a hacer nuestra experiencia la autoridad de fe y práctica, tenemos que hacer la Biblia. Entonces, la mejor forma de testificarle a un pentecostal es usando las escrituras, es usando la misma palabra de Dios para poder enseñarles la verdad y la misma verdad los hará libres, o sea, de estos malos pensamientos. Para muchos es difícil porque tienen que en realidad como tragar bastante orgullo. Si ellos ya hablaron en lenguas, ya se tiraron al piso, ya desmayaron, es muy difícil que ellos ahora digan, entonces, ¿cómo se manifestó todo esto? Y si les dices, pues fue el diablo, fue un demonio, porque aún gente africana cae en el piso, hablan en lenguas. Lo que muchos carismáticos no saben es que ya hay mormones que hablan en lenguas, hay católicos que hablan en lenguas. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿quién les está dando este poder para hablar en lenguas? ¿Cómo es posible que alguien que es idólatra, que adora imágenes, va a hablar en lenguas, igual como un pentecostal? No puede ser el mismo espíritu. Entonces es donde comienzan ellos a luchar, porque es muy difícil decir que lo que ellos han experimentado ha sido manifestaciones diabólicas o demoníacas
que decir que es del Espíritu. Entonces, ahí va a haber un choque de orgullo, un choque que muchos no están listos para aceptar. Entonces, muchos así mejor deciden quedarse ahí. A lo mejor mi última pregunta sería si, si ahorita te encontraras con un pentecostal, ¿qué sería lo más importante resaltar en cuanto a una conversación, al menos para provocar un cambio, o ya sea provocar una conversación interesante que puede llegar que cambia de mente? Obviamente lo más importante es el Evangelio. ¿En qué estás poniendo tu fe para ir al cielo? Y muchos de ellos van a decir, no, es que yo sé que soy salvo. ¿Cómo sabes? Ah, pues es que hablé en lenguas. Ah, ok, entonces pues puedes hablar en lenguas y terminar en el infierno, porque cuando uno va a 1 Corintios 14 pueden estar errados mientras que creen que están hablando en un idioma extraño. Entonces uno tiene que ir y llevarles el Evangelio y decir, no, pues el hablar en lenguas no te va a llevar al cielo. Jesucristo te puede llevar al cielo. Y entonces, ¿y qué tal de eso hablar en lenguas? Bueno, pues así como eh, los magos de Egipto hicieron las mismas señales que Moisés, pues el demonio también, el diablo hoy puede manifestar cualquier señal que estés buscando, tan solo que te mantengas en el error. Entonces, por eso nosotros no basamos nuestra creencia en prodigios, ni milagros, ni señales. Queremos ir a la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice, para dar un entendimiento. Está poniendo orden y que se interprete las lenguas o los idiomas foráneos. Es como si pues estuviéramos en una iglesia internacional donde muchos hablan diferentes idiomas. Pablo no está diciendo, hey, todo mundo calle, es más bien, todo mundo procure que su propio idioma sea interpretado para que haya edificación. Ajá. Sí, es cierto, solamente me hace ruido el versículo 14 que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces Sí. no puede aplicar a un chino que habla chino en un lugar de español. No, pero sí aplica en una iglesia que está mal practicando o están pretendiendo estar haciendo algo que no está sucediendo. Entonces, y si te fijas, por ejemplo, se usa la palabra espíritu en letra chica. Sí, o sea, mi espíritu. Correcto. Entonces Pablo ya está asegurando que sí, tu espíritu sí está. O sea, porque ellos estaban, es como lo que está sucediendo hoy, cuando alguien están orando, no están orando verdaderamente una oración dada por el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo emocionalmente hipnotizados, y por eso Pablo corrige esto. Otra vez, si estuvieran orando en un lenguaje dado por Dios, Pablo no pudiera venir y corregir lo que el Espíritu Santo está manifestando. Sería imposible. Toda esta carta, o sea, toda 1 Corintios 14 es una reprensión de Pablo en lo que esta iglesia está practicando, lo cual indica que no estaban practicando algo que el Espíritu Santo de Dios estaba manifestando. Era un desastre, era un desorden increíble y Pablo está aquí corrigiendo esto para que exista orden. Por eso al final, hágase todo decentemente y con orden. Les dice, no les impidas de que hablen idiomas, pero en contexto está diciendo cómo es que se debe de hablar en idiomas. Debe de haber un intérprete. Por lo cual, otra vez, no está hablando de el don de lenguas, porque Dios los hubiera dado el don de hablar en el idioma que los otros entienden. Igual él dice, no sé qué parte, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. No, o sea, eso lo dijo en el... Que todos vosotros habláis en lenguas. Y sí dice, pero más que profeticéis, Yeah, pero de todas sí. maneras no deja de sonar, yo quisiera que todos... No, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, en idiomas, más que todos vosotros. Versículo 18 está diciendo, doy gracias a Dios que yo hablo en más idiomas que ustedes. No está diciendo que por medio del Espíritu Santo, le está diciendo, gracias a Dios que yo hablo en más lenguajes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñanza, para enseñar también a otros, que 10,000. Pero otra vez yo le dijera a un pentecostal, ¿cómo Pablo pudiera decir esto si las manifestaciones de lenguas hubieran sido dadas por el Espíritu Santo? Es como decir, Espíritu Santo, estás cometiendo un error haciendo los que hablen en idiomas milagrosas. No puede corregir Pablo lo que el Espíritu Santo manifieste. Pero como no es una manifestación del Espíritu Santo, Pablo está corrigiendo. Sí.
Ujú. Sí, también dice, los espíritus de los profetas están Sujetos, sí. O a sea, los y eso que no llegamos a eso. al don de profecía. Ajá. Porque eso es algo que sí les pide, ¿no? Que profeticen. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Y qué es lo que dijo que era para edificación? Pues todo, No, ¿no? Sí. La profecía. la profecía. O sea, hazlo de tal forma que otros entiendan. Y es la única forma que se puede edificar la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno que dice, interprete. Para los que no sabían ese lenguaje. Pues por eso, otra vez llegamos a lo mismo. El don de lenguas, conforme a Hechos 2, era hablar en un idioma para el entendimiento de otros. En el libro en Hechos 2, no era el don de interpretación que se dio, era el don de lenguas. O sea, en otras palabras, el don de poder hablar un lenguaje foráneo para que otros entiendan. No era el don de interpretación. Pero aquí les está diciendo, si ustedes hablan en lenguas extrañas, o en otras palabras, en lenguas desconocidas, no lo hagan dos o tres, dice, pero que uno esté interpretando, que pues es una lengua extraña, es una lengua desconocida. Dice, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Y qué dice? Y para Dios. Regresando otra vez el versículo 28, ¿a qué? Al versículo 2 y al versículo 4. Estamos hablando, si hablamos de una forma hermenéutica, versículo 28 está ligado al 2 y al 4, donde ya Pablo dice, el que habla en un lenguaje, nomás le habla a Dios. El versículo 4, el que habla en un lenguaje extraño se edifica a sí mismo. Versículo 27, o 28, perdón, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, porque pues nadie más le va a entender. Y esa interpretación también es un don, ¿no? Porque en otra parte dice, piden oración poder interpretarla. La interpretación es otro don aparte. Pero nunca se menciona así, sino que le está diciendo, pues sí, o sea, eso sería ya lo más cercano a algo que Dios pudiera manifestar. O sea, está diciendo, si tú hablas en un lenguaje extraño y nadie te entiende, a diferencia, a mejor quedarte callado, como dice, pues ora a Dios que puedas interpretar o en otras palabras, hablar en otro idioma para que otros te entiendan. Porque al final de cuentas, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder ¿qué? Pues entonces, pues yo mejor le voy a pedir a Dios que me dé la habilidad de hablar en ese lenguaje para que me entiendan. ¿Sí me explico? Entonces, porque otra vez, o sea, es como que, bueno, voy a hablar, bla, bla, bla. Ajá, espérenme, voy a interpretarme a mí mismo. Pues ahí dice eso, piden oración, Pues, poder interpretar lo que hablaste. ¿y cómo lo va a interpretar uno? Hablando en el lenguaje que la otra persona entiende. Es la única forma de interpretar. Entonces, llegamos otra vez al don de lenguas, pues. Ah, mira, fíjate nomás, tengo un tremendo mensaje, hablo puro español, aquí hablan puro inglés, o aquí hablan puro chino. Voy a orar, poder interpretar este mensaje. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Pudiendo hablar en el lenguaje de los que ellos entienden. Si no, ¿cómo voy? No me puedo interpretar a mí mismo en mi mismo lenguaje. Tengo que interpretarlo en el lenguaje de lo que la gente está escuchando. Pues así me explico, ¿cómo voy a interpretar a mí mismo? Pues llegamos otra vez al don de lenguas de que, Señor, por favor, tengo este mensaje, ayúdame a interpretar este mensaje en el lenguaje que ellos entienden. Pues al final de cuentas se vuelve a clarificar todo otra vez. O sea, está más claro que el agua, 1 Corintios 14. Aunque duré mucho para aprenderlo bien. Pero todo tiene una lógica aquí, todo. No hay nada de 1 Corintios. 1 Corintios 14 es el mejor amigo para poder enseñar que esto simplemente no es el don de lenguas como los pentecostales lo manipulan que sea. Bueno, ojalá que este tiempo de preguntas le haya ayudado a usted a comprender
un poco sobre el tema del don de lenguas. Para muchos es bien confuso. Yo les recomiendo, lean bien 1 Corintios 14, y nunca le tengan miedo a hablar y que las mismas escrituras hablen por sí mismas. Hace muchos años escribí uno de mis primeros libritos, y se llama Las lenguas bíblicas, donde trato de enseñar de la forma más sencilla cómo es que las lenguas bíblicas se ven a la luz de las mismas escrituras. Ya que muchos estaban viniendo que eran carismáticos, recuerdo sentarme muchas veces para dar la misma explicación y escribí este librito. Ahorita estoy en el proceso de volverlo a hacer para ampliarlo un poco más, pero si le interesa, asegúrense de ponerse en contacto o ahí en las preguntas, puede mandar preguntas. Siempre va a haber un eslabón en la descripción del video donde pueden mandar preguntas o temas de interés para poder tratarlos aquí en Luz para Hoy. Entonces, espero que haya aprendido algo, espero que esto fue muy edificante para ustedes. Nuestro corazón y nuestro deseo es traer luz en estos momentos oscuros y poder brindar un poco de dirección, especialmente cuando hay tanta confusión. Así que nos veremos en el siguiente episodio de Luz para Hoy. El Señor les bendiga. Si este video fue de bendición, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros próximos videos. En la descripción encontrarás un enlace donde puedes dejar de forma anónima comentarios, preguntas o algún tema que te gustaría que se tratara en este canal. Dios te bendiga. Hasta la próxima.